está más detallado explicado la parte de estómago y de intestino delgado. Y para los que estuvieron ayer con Dani, que no alcanzaron a ver intestino grueso, que igual es cortito, vamos a arrancar desde acá, desde este punto, y después vamos a seguir con el tema de hoy. Y también nos sirve a todos como repaso. Fíjense que nosotros hemos ido viendo el recorrido de todo el tracto digestivo, desde la boca, ahora nos queda el último tramo hasta llegar al ano, del recorrido que hace desde el alimento hasta transformarse en el desecho, digamos, que voy a liberar al exterior, y obviamente en todo el tránsito me encargué de absorber los nutrientes. El último tramo y la última porción, después de que hubo un gran proceso de digestión química y además de eso un gran proceso de absorción que se llevó a cabo en el intestino delgado, entro en este último tramo que es el intestino grueso. El intestino delgado estaría acá adentro, ¿sí? O sea, como en el medio. Entonces, en ese intestino delgado que tenemos acá, tengo una comunicación con un esfínter que se llama esfínter iliocecal y que está en el extremo inferior, ¿sí? Y derecho. Como estamos viendo acá, siempre recuerden que cuando tienen al paciente lo tienen de frente, entonces estoy viendo la imagen especular, en donde deposita, digamos, el esfínter iliocecal, todo el contenido del intestino delgado, se abre este segmento en el intestino que se llama ciego, que es en donde está ubicado el apéndice. Les digo porque acá en el dibujito no está marcado el ciego, pero en realidad es este extremo que tenemos acá y donde está el apéndice. ¿Y por qué se le llama ciego? Porque el esfínter iliocecal más o menos se vierte acá, y el mismo contenido o el mismo, digamos, movimiento peristáltico hace que todo este contenido ascienda, ¿sí? Entonces, se le llama conducto ciego porque es como que lo que entra cae ahí y en realidad tiene que desde ahí subir porque ahí no hace nada. Por eso, muchas veces se depositan cuando las sustancias que nosotros con las cuales nos alimentamos tienen, no sé, mucho contenido graso, tienen mucha carga de bacterias o lo que fuera, puede acumularse una cierta cantidad de bacterias y hacer inflamar el apéndice, porque justamente queda ahí como en una bolsita ciega. Y después tenemos el colon, que podríamos dividir ese colon en tres porciones: colon ascendente, colon transverso y descendente. Y ya cuando el descendente hace este arquito, nos encontramos con el último tramo, en donde está el recto, que sería el lugar en el cual se almacena la materia fecal, y por último, la salida, obviamente, por el ano. Entonces, podríamos nombrar estos cuatro segmentos que formarían parte, o las cuatro divisiones que formarían parte de ese intestino grueso, pero, por eso les dejé la imagen para que lo visualizaran, a veces nos aparece el concepto de que directamente las cuatro partes del intestino serían el ciego y directamente el colon, ascendente, transverso y descendente. Y no me nombra como partes, digamos, del intestino el recto y el ano. Que la verdad es que no es del todo correcto, pero yo, como le decía a los chicos ayer con los que estuve, a veces, o sea, la facultad es como que lo define de las dos formas. O sea, lo define como que tiene cuatro porciones, incluyendo en realidad el recto y el ano, y en otra parte como que el recto y el ano es aparte, porque no forman parte del intestino y es el intestino el que se divide en esas porciones dependiendo del colon. Siempre tengan cuidado de leer bien detallado lo que dice el cuadernillo y de ver con qué se encuentran en un múltiple opción. Depende de cómo se los estén redactando, puede ser que esté bien o esté mal, porque a veces no se va a considerar parte y es como el tramo final del sistema digestivo. Bueno, acá tienen un poquito más ampliada la misma imagen que estábamos viendo recién. Es Profe, importante ver estos pliegues. Sí, vale. eso no le entendí, o sea, ¿cómo, por ejemplo, cómo podríamos darnos cuenta si la Facu hace eso, de cambiarnos? Mira, Valen, en muchas partes de la bibliografía hay cosas que son contradictorias y que te vas dando cuenta con los tipos de modelos de preguntas, como te los vayan haciendo, ¿entendés? Nosotros siempre les decimos, a ver, busquen la más correcta, o bueno, o busquen la más incorrecta. Lo que pasa es que la facultad últimamente en los exámenes de los últimos 2 o 3 años ha preguntado solo preguntas correctas. Si uno se fija en el cuadernillo de la facultad, te dice a veces que busques lo correcto, que busques lo incorrecto. Entonces nosotros nunca dejamos de preguntar eso en los TP para que ustedes vayan practicando. Pero si ustedes se fijan, en todos los exámenes que han rendido, solo les pedimos las correctas, ¿sí? O sea, solo buscan las correctas. Y la idea es, hace 2 o 3 años que se viene siguiendo esta modalidad en la facultad, pero por las dudas lo seguimos entrenando en preguntas incorrectas, por las dudas que este año se les ocurran cambiar. Entonces, con las mismas preguntas uno se va dando cuenta hacia dónde está orientado, ¿sí? Es como
nombrarte como toda la porción del tramo final, incluiría como el recto y el ano, entonces yo veo como una continuidad, pero a la vez si ustedes se fijan en esta misma imagen, es como que veo estas austras o estas divisiones en el intestino grueso que ni siquiera están en el recto y el ano. Entonces algunos autores lo separan como otro órgano. La realidad, la realidad es que el recto y el ano son otros órganos. O sea, el intestino grueso es una cosa, el recto es otra, el ano es otra. O sea, son distintos segmentos. Eso es lo correcto y lo que sale en la mayoría de las bibliografías. Pero, por ejemplo, esa frase de decir se divide en 4 porciones y que diga ciego, colon, recto y ano, también es de la bibliografía de Curtis. Entonces, si la pregunta está como direccionada o dividida de esa manera, una frase como muy similar a lo que dice literalmente en Curtis, y no me encuentro ninguna otra opción que sea correcta como la que contiene esa información, y bueno, la marco. No sé si me explico. O sea, esto de buscar lo más correcto o lo más Sí, sí, incorrecto, sí. porque quizás la pregunta, yo digo, bueno, pero le puedo encontrar alguna falla, porque en una parte de la bibliografía me dice esto, en una parte de la bibliografía me dice esto. Y bueno, termino haciéndolo como por descarte. ¿Sí? Bueno, como saben que se han encontrado preguntas tramposas así, y se van a encontrar otros modelos cuando empecemos a rendir ahora los integradores, así que no se preocupen. Pero cuando hay cosas así controversiales en la bibliografía, me tengo que fijar eso, descartar, porque por ahí la facultad armó ese modelo de pregunta con el segmento de la bibliografía de una unidad en donde está contenido una parte de la bibliografía, y en otra parte de la bibliografía puede ser que diga una información que no es exactamente igual, pero, pero podría ser verdad o mentira, dependiendo obviamente si cuento una parte de la bibliografía o la otra. Entonces lo dejo entre comillas y trato de descartar con las otras opciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Sí, no, de nada. Yo sé que esto les genera muchísima incertidumbre, pero por eso se están entrenando, chicos. El examen de la facultad tiene mucha trampa en la forma de rendir, entonces uno tiene que saber la bibliografía, tiene que tener claro en la cabeza cómo está armada la bibliografía, pero también tiene que aprender de la modalidad del examen. O sea, tienen que hacer muchos modelos de exámenes, los integradores son muy importantes porque es en donde nosotros conjugamos realmente toda la información que viene de todas las unidades, que eso también es lo como el segundo paso a superar. Y eso, tratar de leer bien con detalle, opción por opción, porque muchas veces se encuentran sorpresas. Nunca lean una opción y digo, bueno, listo, esta me reparece y sigo de largo. Porque todas de alguna manera tienen esa intención de que ustedes la lean y digan, ah, esta sí es. Y después leen de vuelta y dicen, no, 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 pará. Y se vuelven para atrás. Entonces, hay que leer bien la bibliografía, tener en cuenta bien lo que dice y leer bien cuando están rindiendo para ver cómo descartan una opción o la otra. Bueno, ¿cuál es la función? ¿Cuáles son las funciones en realidad? Porque no es una sola del intestino grueso. La primera de ellas es continuar la absorción de agua y de iones. Nosotros ya sabemos que en realidad hay absorción de agua y de iones en todo el trayecto, pero la absorción más importante se lleva a cabo en este intestino grueso. Y en realidad, este intestino grueso es lo que permite que la gran cantidad de líquido que sobró del jugo gástrico, del jugo intestinal, del jugo pancreático, se terminen reabsorbiendo para que la materia fecal quede con una mínima concentración de agua, la mínima indispensable para que se pueda liberar, ¿sí? Pero para no perder la mayor cantidad, digamos, de agua que se liberaron con los jugos, pero que yo las necesito recuperar en sangre. El intestino aloja una gran cantidad de bacterias, que son bacterias que hacen una función simbiótica. Entonces, en este proceso, no solo continúan con la absorción de las aguas el agua y los iones, sino que además de esto, muchos de los procesos de digestión y de degradación ya llegaron a su punto culmine y yo ya obtuve, digamos, como la máxima cantidad de los nutrientes que puedo obtener, pero me queda una cuota más que depende de estas bacterias simbióticas y que en realidad esas bacterias de alguna manera colaboran con algunos procesos como por ejemplo de síntesis de vitaminas como la vitamina K o de poder obtener en mínima proporción los nutrientes que quedan de ese alimento, incluso Escherichia coli de hecho obtiene como rendimiento de ese material que me quedó ya de los desechos y transforman, como vamos a ver mañana en el metabolismo del hemo, transforman en realidad el pigmento
de los glóbulos rojos en un compuesto que termina llamándose estercobilina, que en realidad esa estercobilina le da el olor y le da el color a las heces característico, pero en realidad es un producto de la degradación del último residuo que me quedó de la degradación del grupo hemo y que lo aprovecha esta Escherichia coli. A veces se dice que la parte la parte derecha del intestino, que es la primera, del intestino grueso, sería como el componente fermentativo del intestino. Es como el segmento en donde hay lactobacillus y digamos, sigue sintetizando, da lugar a varias sustancias útiles, como por ejemplo la síntesis de vitaminas que estábamos hablando. En cambio, del lado izquierdo, se dice que se llevan a cabo procesos putrefactivos, ¿sí? De degradación final, ahí, como les digo, o sea, el color, el olor característico de las heces, la producción de gases o de varios ácidos orgánicos que van a terminar utilizando Escherichia coli, bueno, y terminan de formar lo que es la materia fecal que se va a liberar hacia el exterior. Además de esto, obviamente de formar lo que sería la materia fecal, que es digamos, el residuo que no le sirve a nadie, la poca cantidad igual que se secreta de esta vitamina K y en realidad ayuda en la síntesis también de cianocobalamina, vitamina B6, bueno, esa mínima cantidad de esas vitaminas pasan a la circulación y se recuperan. O sea, no es que dependa exclusivamente de la síntesis de estas bacterias, pero sí es importante en bastante más proporción el proceso, o sea, la síntesis de la vitamina K. Y recuerden que la vitamina K es fundamental para el proceso de coagulación sanguínea. Y esto es tan importante que cuando hay diarreas crónicas, por ejemplo, personas que tienen enfermedad de Crohn o que tienen colitis ulcerosa o que tienen un cáncer de colon, terminan desarrollando problemas y trastornos de la coagulación sanguínea. Y es porque la vitamina K, de la cual depende el factor 2, 7, 9 y 10 de la cascada de la coagulación, como hemos visto al principio en las vitaminas, me van a atorar la cascada, digamos, de coagulación. Entonces, tengo un problema intestinal y no puedo coagular la sangre. Y uno dice, ¿qué corno tiene que ver? Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Porque los factores de la coagulación obviamente están en la sangre, pero hay algunos que dependen de otros factores anexos. Y se los digo porque en la cascada de coagulación, la facultad ha hecho una supresión del contenido y les ha dejado como el calcio, no me acuerdo si tienen nada más el factor 8 en la cascada que tenían que estudiar ustedes, porque les han sacado un montón de contenidos. Creo que tienen nada más como cofactor o que agregan el calcio y el factor 8. Bueno, existe también el factor 5, existen los fosfolípidos, existe la vitamina K, o sea, existen muchos cofactores de esa cascada de coagulación y una de ellas, y se los digo porque está anexo en el cuadernillo de vitaminas, o sea, acá en digestivo, en la parte de vitaminas, la vitamina K necesita acoplarse al factor 2, el 7, el 9 y el 10 para que se lleve a cabo el proceso, o sea, la cascada de coagulación. Entonces me falta ese cofactor y en realidad no puedo llevar a cabo el proceso de coagulación sanguínea normal. O diarreas por ahí que haya, digamos, de larga duración o causadas obviamente por determinado factor, como por ejemplo, no sé, un cólera, o sea, alguna enfermedad donde hay diarrea profusa, puede haber trastornos de coagulación. Bueno, ese era el pedacito que quedaba desde ayer. Esperen que comparta la otra. Vamos a empezar ahora con el tema de hoy, que en realidad tiene que ver con aquellos componentes que se acoplan a en los órganos del tubo digestivo, que serían las glándulas anexas, y además de eso, digamos, resumen y una síntesis de todas las hormonas y todas las enzimas que se secretan en realidad dentro de este tracto y que forman, digamos, como un complemento para el sistema, para el sistema endocrino, sobre todo de las hormonas, pero que tienen funciones muy cercanos, porque están dentro del mismo sistema digestivo. Bien, ¿cuáles eran las glándulas anexas? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las glándulas que se complementan al tubo digestivo? El páncreas, Bien, el páncreas, ¿qué más? el hígado, Bien, La vesícula. y la vesícula, ¿sí?
Acuérdense que las glándulas salivales también son glándulas anexas, lo que pasa que como eran más chiquititas y no tenían, o sea, no se vertían al intestino, sino que se vierten directamente en la boca, las vimos en boca, ¿sí? Pero también las glándulas salivales serían glándulas anexas. Como ya vimos glándulas salivales y todas las otras no, lo que vamos a hacer acá obviamente es ver a este anexo del sistema digestivo, pero del cual es fundamental. Ya vamos a ver ahora en las enzimas que, a ver, sin el páncreas y sin el hígado no logro hacer el proceso de digestión y no logro hacer un montón de otros procesos. O sea, son órganos vitales. No tengo hígado o no tengo páncreas y no puedo vivir. Entonces, obviamente se complementan de una forma fundamental. El páncreas es un órgano que queda enmarcado por la parte posterior en el marco duodenal. Ese es el duodeno, ¿ven? O sea, hace como un arquito desde que sale del estómago y antes de empezar con yeyuno. Y ese páncreas, como ya sabemos, se puede dividir en dos segmentos ya que se lo considera una glándula mixta. ¿Sí? Un páncreas exócrino y un páncreas endocrino que se divide de acuerdo a su tipo de secreción. El páncreas exócrino, que tiene que ver acá como protagonista porque es el que genera el jugo pancreático y es el que forma los iones o las enzimas que se van a complementar en el jugo pancreático que se va a vertir al intestino, y el páncreas endocrino que ya lo conocemos. Si ustedes recuerdan, ya hemos visto estas sustancias, ¿sí? La insulina, el glucagón, el polipéptido pancreático y la somatostatina, que son las hormonas que secreta el páncreas endocrino y que a través de sangre también tienen funcionamiento con el proceso de digestión. Porque acuérdense que la insulina y el glucagón regulaban justamente la regulación de la glucemia, o sea, de la glucosa en sangre. Y la somatostatina también, porque es una hormona inhibidora general. Entonces, como que yo sacaba somatostatina y la somatostatina inhibía a la insulina, al glucagón, a todo. Bueno, igual no se preocupen que las hormonas al final las vamos a repasar, pero digo, esto ya lo habíamos visto, que habían acinos pancreáticos y habían islotes de Langerhans en donde se secretaban hormonas. Ahora nos vamos a concentrar más en este páncreas exócrino, y ese jugo pancreático es el que me sirve para neutralizar el pH porque tiene un alto contenido de carbonato y además de eso obviamente tiene todas las enzimas pancreáticas que nosotros necesitamos. Ven, anatómicamente, si yo veo o analizo por dentro a este duodeno, me voy a encontrar en realidad con digamos, un agujerito o el orificio en el cual va a vertir su contenido estos conductos que vienen del páncreas, ¿sí? Este duodeno en realidad tiene, bueno, ahora lo vamos a ver compartido, esta imagen en forma más grande, pero digamos, agujerito por el cual están viendo, se vierte todo ese contenido hacia el duodeno. ¿Por qué les he puesto esto y se los he puesto a propósito? Fíjense que acá dice, el páncreas vuelca en el intestino las hormonas insulina, glucagón y somatostatina que regulan los niveles de glucosa en sangre. Esta imagen es una imagen de Curtis, ¿sí? Así como la están viendo ahí. Y está mal, ¿sí? Tiene esta descripción que está completamente incorrecta y el cuadernillo de la facultad lo agrega o lo acomoda, entonces yo quiero que la visualicen en grande, por eso se los puse ahí, está bonita la imagen de la anatomía, pero por favor esto ténganlo en cuenta, el páncreas no vuelca en el intestino las hormonas, porque las hormonas son hormonas, así que las vuelcan a la sangre. Lo que sí se vuelca en ese intestino es el contenido que viene obviamente de las enzimas y que va a formar el jugo pancreático. Del páncreas, de la vesícula, bueno, todos que ahora los vamos a visualizar, ¿sí? Ojo entonces con esa imagen, corrijan eso, táchenlo o aclárenle que son acinos pancreáticos a la imagen, digamos, que tienen de Curtis, y que tiene ese error importante Curtis. Bien, ahora, ¿qué es el jugo pancreático? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Qué es lo que secreta, digamos, a nivel exócrino para liberar en el intestino? El jugo pancreático es un conjunto de las enzimas, junto con una gran cantidad de agua, como dijimos recién, y de bicarbonato y de iones, que contiene varias proenzimas que están de forma inactiva y que cuando lleguen al intestino se van a activar. ¿Por qué pasa esto? Para que no se digieran sus propias células. O sea, así como el estómago secreta ácido y tiene una barrera antiácida para no digerirse al mismo, bueno, al páncreas le pasa lo mismo. Tiene enzimas que degradan proteínas, que degradan glúcidos, que degradan lípidos y que actúan como todo el tiempo. Si yo las tengo activas, cada vez que el páncreas secrete estas enzimas, van a degradar a la propia célula.
si al fin y al cabo la propia célula, su membrana de qué es? Y de lípidos, de proteínas, de glúcido. O sea, yo libero esas enzimas actuarían sobre las propias células. Entonces, para evitar la autodigestión del páncreas, que esto pasa, ojo, hay patologías en donde el páncreas falla que empieza justamente a esto, a autodigerirse, porque hay una falla, ya sea en la secreción de las enzimas, en el proceso de activación o lo que fuera, en el cual no hay una autodigestión. Entonces, no se liberan de forma activa ninguna, sino todas como de forma inactiva, y recién cuando el alimento llega al intestino, que acuérdense que ya llegaba en forma de kilo, ¿sí? Bolo alimenticio en boca, quimo en estómago, kilo en intestino, cuando llega en forma de kilo, la célula intestinal secreta una sustancia que se llama enteroquinasa, y que la enteroquinasa es la encargada de activar al primer compuesto liberado por la misma, o sea, por el mismo páncreas, que es el tripsinógeno, y lo transforma en tripsina. Entonces, la tripsina, este sí es pancreático, la tripsina hace varios efectos de rebote para poder activar. Primero se activa ella misma, por eso esta flecha. Tiene una función autocatalítica. O sea, mientras más tripsina voy a producir, la tripsina induce a que más tripsinógeno se transforme en tripsina. O sea, un circuito de retroalimentación positivo, ¿sí? La generación de tripsina desde este punto. Obviamente desde acá no, porque si tengo más tripsina voy a inhibir que se secrete más enteroquinasa. ¿Qué hace además esta tripsina? Convierte a otro simógeno o proenzima pancreática que se llama quimiotripsinógeno y lo transforma también en su forma activa que se llama quimiotripsina. Y además de eso va a activar a otras enzimas, como por ejemplo algunas enzimas pancreáticas como las carboxipeptidasas o lipasas. Todas estas enzimas las vamos a repasar ahora, que vamos a ver como todo el conjunto, digamos, de enzimas en general. Pero ya vayan recordando, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, carboxipeptidasas, lipasas, son todas enzimas pancreáticas y requieren de la primera activación de la enteroquinasa intestinal para poder activarse y poder actuar cuando haya, o sea, algo que digerir en el intestino, ¿sí? No cuando esté solo para que se autodigiere. Bien, vamos al hígado. El hígado es el órgano, sería como el órgano más grande del cuerpo, exceptuando, bueno, la piel, si lo tomo como el órgano, digamos, en peso, es como el órgano o el sistema de órganos más pesado del cuerpo, pero digamos que se juega el primer puesto con el cerebro, digo en peso, porque más o menos pesa 1,5 kilos, el cerebro más o menos se mide generalmente en centímetros cúbicos, pero por ahí lo medimos en 1.300 a 1.500, entonces bueno, digamos como que es un órgano importante, ¿sí? Si sacaría la piel, voy a considerarlo como el órgano más grande del cuerpo, ¿sí? Y se los aclaro por qué, vieron como siempre hablo de las contradicciones de la bibliografía. Cuando ustedes están viendo en la unidad de tejidos, les dice que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Eso les dice Curtis. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Y acá en la unidad digestiva dice, el hígado es el órgano más grande del cuerpo. Y uno dice, pero ¿cuál corno es el órgano más grande del cuerpo? Sí, o sea, sí, porque el mismo libro dice una cosa en un capítulo en otro. Entonces, como les digo, la piel a veces es tomada como sistema tegumentario y como todo un sistema de órganos. Entonces, como que no hay un órgano en sí, sino que es como un sistema de órganos. Entonces, tomando ese criterio, y bueno, sí, el órgano sería como el más grande. ¿Sí? Pero en realidad, si yo tomo la piel como lo que es un conjunto de tejidos y que sería un órgano, tendría que ser más grande la piel, ¿sí? O sea, en peso, digo, tendría que ser más pesado que el hígado. Pero bueno, el hígado está ubicado desde el lado derecho, aunque fíjense que compromete por ahí una parte de la porción obviamente media, ya que del otro lado está el estómago. Es un órgano macizo, que está formado por una unidad funcional que ustedes saben que se llama hepatocito, porque la venimos viendo desde el principio, y que tiene múltiples funciones que son muy importantes para estabilizar el equilibrio del organismo. Y si yo no tengo a estos hepatocitos que funcionen normalmente, no puedo ejecutar funciones básicas, por eso les digo que es un órgano vital. Y como hemos visto en célula, tiene la capacidad de autogenerarse bajo determinadas lesiones, siempre que no sean como, bueno, un daño tipo irreparable.
Ya cuando el hígado tiene cirrosis, desgraciadamente no tengo forma de repararlo, entonces, bueno, la persona obviamente o necesita un trasplante de hígado o chao, no sigue contando la historia. Pero por lo general, en los daños hepáticos que pueden ser reparables, el hígado generalmente detiene su ciclo celular y no avanza más, pero si hay una lesión puntual en un segmento del hígado o se pierde parte de ese hígado, rápidamente vuelve a recuperar, a restablecer, a salir, digamos, de la fase G0, vuelve y se sigue dividiendo activamente y puede reponer ese segmento del hígado que le falta. ¿Cuáles son entonces estas funciones de este hígado? Primero, tiene que ver con la regulación de la glucemia, ¿sí? Ya sabemos que en realidad en la glucemia es protagonista, vamos a volver. Qué intensa, mi gata, está llorando como loca. Ya sabemos que participa como punto clave en la glucemia, lo vimos en endocrino al final, lo vimos también en realidad cuando analizamos el proceso de glucólisis. Lo hemos visto en varias unidades y encima en esta digestivo también tienen otro apartado de regulación de la glucemia para, ay, perdón, para volver a recuperarlo. A toda esa glucosa en realidad que se pierde por los distintos tejidos y que yo puedo volver a almacenarlo como glucógeno. Entonces, en realidad, es un punto clave el hígado como recaptador de la glucosa, que no hay nadie, digamos, que utilice y la almacena, y también si me falta glucosa, desde el glucógeno, voy a degradar y voy a liberar esa glucosa en sangre. Entonces, volvemos a repasar el circuito, pero recuerden y la combinación que hacen con las hormonas, con la insulina, con el glucagón, para llevar a cabo el proceso de glucogenogénesis y de glucogenólisis. Pero para colmo de eso, obviamente el hígado también hace glucólisis como cualquier tejido, y hace gluconeogénesis, porque el reciclamiento más importante que hay de lípidos se lleva a cabo en el hígado, y también la síntesis de aminoácidos. Entonces, encima también puedo sintetizar glucosa a partir de esos ácidos grasos o de esos aminoácidos. Entonces, es importantísimo para el circuito de regulación. Bien, ¿qué más hace el hígado? Sintetiza las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas son las que están en el plasma, globulinas, albúmina, fibrinógeno. ¿Cuál es la única excepción de esto? La proteína plasmática específica que participa del proceso de inmunidad, o sea, la gamma globulina, porque como ya sabemos, la gamma globulina la sintetiza el linfocito B, ¿sí? Pero salvo esa, obviamente todas las demás que circulan en el plasma y que dan el potencial osmótico al plasma, son sintetizadas a partir del hígado. Procesamiento de los aminoácidos, que es lo que les estaba diciendo recién, o sea, la conversión o la transformación desde aminoácidos en glúcidos, de glúcidos en aminoácidos también, o sea, la síntesis, siempre y cuando no sean los esenciales. El aminoácido esencial obviamente no lo puede sintetizar el hígado, pero sí puede reponer la formación de otros aminoácidos y reponer o enlazar esos aminoácidos para formar algunas proteínas que también pueden ser degradadas y pueden ser transformadas en glúcidos, en lípidos o en lo que fuera. Recuerden siempre que hay vías de degradación y de biosíntesis en todas nuestras células, pero hay células que son como más claves en esto. El hepatocito es una de ellas, que tiene que ver mucho con la formación de glucosa a partir de la reconversión, o sea que tiene enzimas específicas que llevan a cabo este proceso desde un aminoácido, desde un lípido, obviamente desde el glúcido. Bien, por otro lado, se encarga de la degradación de la hemoglobina. Nosotros vamos a ver este camino mañana y vamos a ver toda la degradación del hemo para entenderlo, porque no es el único lugar en donde ocurre, pero sí es como clave. O sea, lo que sucede dentro del hígado es clave para entender el proceso de degradación del hemo y terminar transformándolo en un compuesto que se llama bilirrubina y que en última instancia va a estar presente en la materia fecal liberada la mayor cantidad y si no se libera por orina o vuelve a recircular por la bilis. Por eso, cuando hay un trastorno hepático como la hepatitis, es como el signo más visible. O sea, si hay hepatitis se inflama el hígado y en realidad puede haber falla un montón de funciones. Pero vieron como que uno de los datos clínicos o signos más visibles es tipo, si falta esta degradación del hemo, hay una afectación de este ciclo de la bilirrubina, entonces aparece en la materia fecal clarita, la orina oscura o la ictericia, que serían los pigmentos amarillos en las mucosas, y uno ya dice, ah, entonces
está fallando el hígado. O sea, la falla viene por parte del hígado. Bueno, vamos a entender mañana, viendo este metabolismo del hemo, por qué es clave la participación del hígado, pero ojo, si el hígado está fallando, va a fallar todas sus funciones, no esta nada más. Lo que pasa es que esta es más visible. Entonces, además de darme síntomas que pueden ser más difusos, me da un signo y un síntoma que es como muy claro de la falla hepática. Por ejemplo, una de las, cuando el hígado está como saturado de grasa, de alcohol o de lo que fuera, de sus funciones, una de las cosas que sucede o que afecta es directamente la cabeza, ¿sí? O sea, las personas que tienen un malestar hepático es como que tienen un dolor de cabeza insoportable. Claro, pero ¿por cuántos motivos más duele la cabeza? O sea, miles. Entonces, si me duele la cabeza, no voy a poder saber si es el hígado o es otro factor que está fallando en el cuerpo. En cambio, si falta la coloración de la materia fecal, y sí, bueno, no hay nadie más que coloree la materia fecal que no sea el producto de degradación del hemo. Entonces, sí o sí puedo descartar otras ideas y decir, es el hígado. Además de eso, el hígado inactiva hormonas. Significa que muchas de las hormonas que están activas y que se liberan a sangre, hormonas que nosotros ya conocemos, que secreta el sistema endocrino, necesitan después un proceso de inactivación. No pueden andar activas dando vuelta por todo el cuerpo. Muchas de ellas son consumidas porque se encuentra en un órgano blanco, la introduce y la inactiva la misma célula, pero si esto no pasa y se segregó una cierta cantidad de hormonas y no hay nadie que la tome desde la sangre porque no la necesita, o sea, no llega a ninguna célula blanco, entonces tiene que ser inactivada. No puede andar dando vueltas, o sea, eternamente por la circulación, sino que no encontró su célula blanco, listo, la mandó a degradar. Si después necesito, sintetizaré más, pero la degrado. Bueno, ya conocemos la función de degradar sustancias extrañas, por eso es tan importante en las dietas copiosas de grasa o en cualquier tóxico como el alcohol o como lo que fuera, el hígado es muy importante en el proceso de desintoxicación. Recuerden que el proceso de desintoxicación lo llevaban los peroxisomas, pero también se hacía un proceso de desintoxicación celular en el retículo endoplasmático liso. ¿Sí? El retículo endoplasmático liso, además de sintetizar lípidos, que también es una función muy importante en el hepatocito, se encarga del proceso, digamos, de glucógenolisis, que en realidad es degradación del glucógeno, y solo lo hace el hígado porque no hay glucógeno en todas las células, y además de eso, hace el proceso de desintoxicación celular, que lo va a hacer en determinadas, digamos, células, y hay más concentración de ellos en los hepatocitos. Entonces es como que, si a mí me preguntan, relacionándolo con la unidad 2, fíjense que ustedes van a ver que en estas unidades que quedan, tanto yo como la Dani les vamos nombrando conceptos que nosotros hemos trabajado en otras unidades. O sea, si no se acuerdan de esas cosas que hemos visto, está bueno que desempolven las primeras unidades y las vayan repasando porque es clave en este momento en el cual estamos en el tramo final y tenemos que ir integrando todo. En la unidad 2, cuando les describe las organelas celulares, les dice que los hepatocitos son células que tienen mucha concentración de retículo endoplasmático liso justamente por las funciones que llevan a cabo, que estamos viendo acá, ¿sí? Hago desintoxicación celular, hago degradación de glucógeno, y bueno, y también la síntesis de lípidos. Entonces, la dominancia de un tipo de organela o no, dependiendo del funcionamiento de la célula, es clave entenderlo. Clave. O sea, yo a ver un músculo, si tiene la función de contraerse, ¿qué es lo que más va a tener? Y bueno, fíjense que la célula muscular en su interior prácticamente no tiene citoplasma, tiene un montón de fibras musculares, pero tiene un montón de mitocondrias, ¿sí? Que incluso adquirieron ese nombre específico porque se los llama sarcosoma. ¿Y por qué tienen mitocondrias? Porque alguien le tiene que dar la energía para llevar a cabo este proceso intenso de la contracción. Pero además también tienen retículo endoplasmático liso que libera el calcio. Pero lo vuelve a recapturar. Bueno, pero tiene retículo liso, tiene abundancia de mitocondrias. No es que no tiene las otras organelas, pero van a ser más abundantes. No es que el hepatocito no tenga mitocondrias, sí tiene mitocondrias y un montón, pero tiene mucha cantidad de retículo liso dentro del aparato del sistema endomembrana. ¿Qué va a tener una glándula como la hipófisis, que secreta hormonas tiroideas? Y un montón de retículo rugoso y de Golgi para empaquetar y sacar todo el tiempo hormonas a circulación. O sea, va a haber una dominancia del tipo de organela celular dependiendo de la función de la célula que lleve a cabo, ¿sí? Y fíjense que la producción de esta sustancia, que es la bilis, que se produce en el hígado y que la almacena la vesícula,
también está relacionada con la digestión de los lípidos. Ojo, que la bilis es una sustancia, una secreción exócrina, ¿sí? Que va a ir a parar desde, digamos, desde la luz del tubo. Pero bueno, va a participar en la digestión de los lípidos, después los lípidos también van a introducirse al hepatocito para que recircule. Otra función en el almacenamiento de vitaminas, esto lo vimos al principio, no todas las vitaminas, pero la vitamina A, D y K son vitaminas liposolubles. Esto también tiene un error en Curtis, no me acuerdo qué vitamina decía. Creo que acá en vez de decir D, decía B, que está agregado y está arreglado, pero digo porque hay algunos que por ahí se ponen a ojear o se ponen a leer del Curtis o lo que fuera. Bueno, en el Curtis acá dice B en vez de D, pero el cuadernillo de la facultad se los aclara. La vitamina B, como ya sabemos y lo vimos al principio, es hidrosoluble, no es liposoluble, así que son las vitaminas liposolubles, ¿sí? Las que se pueden almacenar en el hígado. A, D y K. Las otras me sobra, tengo digamos de más, las elimino por orina. Bueno, y por último, el metabolismo complejo de los lípidos, que como les digo, vemos mañana, ¿sí? En donde se hace como todo un enlace entre todas las lipoproteínas que se sintetizan en el organismo, algunas por parte del hígado, otras que parten desde el enterocito y cómo se van distribuyendo lípido, digamos, a todos los tejidos. Y por último, la vesícula biliar, que no vamos a ver absolutamente nada de la vesícula biliar, solo que almacena bilis sintetizada por el hígado. Esta vesícula biliar, como contiene bilis, la bilis se va formando de acuerdo a los componentes que llegan, obviamente, y que dependen del hígado, su proceso de síntesis. Pero a veces estas sustancias, si tienen bastante concentración de sustancias que tienen calcio, ¿sí? O algún otro mineral, puede ser que precipiten y formen lo que conocemos cálculos en la vesícula biliar, ¿sí? El problema es que la vesícula es tan chiquitita que si tiene depósitos de estos cálculos, a veces estos cálculos son tan grandes que comprometen prácticamente toda la vesícula y no tengo forma de sacar esos cálculos. O sea, de sacarlos y no lesionar a la vesícula biliar. Entonces se saca toda la vesícula. Y es como que la persona deja de tener ese almacenamiento extra o sea, digamos, para guardar la bilis. Y es un problema, porque me voy a tener que cuidar de por vida, porque imagínense que si no tengo reserva, o sea, me como un asado y me clavo, no sé, una botella de vino y estoy en problemas, porque no tengo ninguna reserva en la vesícula para que me haga de soporte. Es como que en ese momento clave, el hígado tiene que estar produciendo bilis a full, y la verdad es que el hígado no secreta bilis nada más, acabamos de ver que tiene miles de funciones, entonces puedo dificultar, obviamente, el funcionamiento normal del hígado. Bien, ahora hay un conducto, o sea, el páncreas tiene un conducto, obviamente que se llama conducto pancreático, el hígado tiene otro conducto que se llama conducto hepático, y la vesícula biliar uno que se llama conducto cístico, perdón. Cístico hace, el prefijo cist hace alusión a la vesícula, al igual que el prefijo entero hace alusión al digestivo o gastro, al estómago, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando vean, a ver, no les hacen estudiar a ustedes la circulación, pero hay en una unidad donde aparece la arteria cística o la arteria gástrica, y uno dice que tiene que ver o de dónde serían ramas estas, son todas ramas del aborto, porque en realidad el prefijo, igual que hepato también, que significa hígado, el prefijo le da nombre a los vasos, al conducto y a cualquier derivación, obviamente, de cada uno de esos tejidos. Entonces, tengo el conducto cístico, hepático, y después se une el pancreático, y van a ir a parar a un conducto común, que es este que ustedes están viendo acá, que se llama conducto colédoco. El conducto colédoco se vierte en el duodeno. O sea, ustedes recuerden, nunca se salgan del contexto de que yo tenía el alimento dentro del intestino, procesándose. El intestino libera sus enzimas, pero recibe secreciones del hígado, de la vesícula biliar, del páncreas. Todos esos se unifican en el conducto colédoco, y el conducto colédoco tiene un esfínter que se llama esfínter de Oddi, y que se abre y se cierra dependiendo del estímulo hormonal o dependiendo del estímulo, obviamente, bueno,
nervioso porque en realidad nosotros vimos a grandes rasgos el simpático y el parasimpático, pero igual hay ramas divididas a lo largo de toda la rama entérica. Pero las hormonas es por lo menos lo que ustedes más tienen que conocer, o sea, qué hormonas van a relajar o van a fomentar a que se secrete el páncreas y cuáles no, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, este esfínter de Oddi, si se abre, se fomenta obviamente la segregación del contenido pancreático y biliar, sobre todo dentro del intestino. ¿Ven? Acá se ve toda la unión de los órganos, o sea, el páncreas, cómo se abre camino hacia el duodeno, cómo viene del hígado el conducto hepático y cómo viene el conducto cístico para que se unan, ¿ves? Y acá tengo el colédoco. Bien, vamos a repasar y a ver primero las enzimas digestivas y después vamos a ver las hormonas. Las enzimas digestivas son aquellas sustancias que secretan cada una de las porciones del tubo digestivo o de las glándulas digestivas y que van a ir a parar a la luz del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, pero sobre todo más del intestino delgado. Eso quiere decir que es una secreción de tipo exocrina. La enzima va e impacta sobre el producto. Entonces, es una secreción exócrina que yo llevo al contenido del conducto. Distinto de las hormonas que vamos a ver a continuación, que son secreciones endocrinas. Entonces van a parar a la sangre. La boca, como ya habíamos visto, secreta dos enzimas. Y ustedes me van a decir, ay, no, pero también secretaba la lisozima. Sí, es verdad, chicos. Estamos repasando acá las enzimas, como dijimos recién, digestivas. La lisozima es una enzima de la boca, pero no es una enzima digestiva. Es una enzima que va en contra justamente del crecimiento o proliferación de las bacterias. Es bacteriolítica. Entonces es una enzima que participa en la defensa, pero no en la digestión. Y por eso la vimos también en inmune. La boca secreta dos enzimas de tipo digestiva. Amilasa salival, como ya vimos, que degrada almidones en maltosa y en oligosacáridos, o sea, los reduce. Lipasa lingual, que degrada triglicéridos, pero que no se activa hasta que no llega al estómago en un medio ácido, y la verdad es que secreta en muy poquita cantidad y además actúa sobre una cantidad de lípidos también ínfimos. De hecho, el estómago secreta otra sustancia que en estómago ni les apareció en Curtis, pero que en la parte de encima sí, que se llama lipasa gástrica, y que incluso la lipasa gástrica degrada del 10 al 25% de los lípidos. No es la más importante. O sea, hay otras lipasas que secretan más. Pero imagínense que acá en la lipasa gástrica por lo menos me puso del 10 al 25%. La lipasa lingual se estima que no llega, en la degradación de las grasas no llega ni al 1% de las grasas totales. O sea, por eso les digo que a veces se desestima, es una cuestión de porcentaje. Y de ver, bueno, cuánta grasa está degradando la lipasa lingual. Pero bueno, la lipasa gástrica hace lo mismo que la lingual, y de hecho la lingual se mezcla medio con la gástrica porque llega y se activa recién en el pH ácido del estómago y va a ir en contra de las grasas más grandes como triglicéridos. Por otro lado, la pepsina es la primera enzima a nivel del estómago, digamos, que va a comenzar el proceso de degradación de las proteínas. Va a pasar de proteínas a estructuras más chiquititas, como puede ser un polipéptido. ¿Sí? O sea que el polipéptido es reducir al fin y al cabo la cantidad, obviamente, de uniones que hay entre medio de la gran proteína. Siempre recuerden que igual, más allá de esto que estamos viendo acá, es verdad que la pepsina lleva a cabo este proceso, pero nosotros teníamos el ácido clorhídrico que desnaturalizaba la proteína. Desnaturalizar una proteína significa hacerle perder su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, pero sin perder la primaria. Eso quiere decir que yo perdí la estructura tridimensional, pero sigo manteniendo la estructura básica de la cadenita de aminoácidos. Entonces, el ácido clorhídrico desnaturaliza, veo como que me lo despliega, y después la pepsina le da como cortes entre medio de la cadena polipeptídica, ¿sí? Generando, digamos, polipéptidos más chicos. Pero sigue el accionar de enzimas intestinales y pancreáticas. Y acá es como muy importante que se acuerden la cantidad de enzimas y que no se les mezclen estas, las que secreta el páncreas y las que secreta el intestino, porque es lo que generalmente les pasa y es lo que más los confunde. El páncreas tiene una gran cantidad de secreción de enzimas dentro de lo que llamamos jugo pancreático. Recuerden, la mayoría secretadas como inactivas y esperan al toque mágico de la varita de la enteroquinasa
intestinal para activar a esta, al tripsinógeno para transformar en tripsina. Entonces, el tripsinógeno se transforma en tripsina, como dijimos recién, por la enteroquinasa. Esta tripsina transforma el quimiotripsinógeno en quimiotripsina. Y esta tripsina entra a activar a todas las otras. Vieron que en el otro texto les decía, activa las carboxipeptiasas, lipasas, etc. Bueno, es que activa todas las enzimas pancreáticas porque, como ya dijimos, no las podemos liberar activas porque me van a digerir al propio páncreas. Entonces, si me digieren al propio páncreas, no van a poder llevar a cabo el proceso de digestión, lo único que van a hacer es reventar un órgano. Entonces, se protegen secretándose inactivas. Fíjense que hay una diversidad de enzimas importantísimos, algunas que actúan sobre azúcares, como por ejemplo la amilasa pancreática, que va a degradar almidones a polisacáridos, disacáridos, de la misma forma que hace la amilasa, por ejemplo, salival. ¿Sí? Nada más que esta se secreta en más cantidad, y todos aquellos azúcares que sortearon o pasaron el efecto de la amilasa salival van a ser atacados después por esta amilasa pancreática. Después, con respecto a los lípidos, hay una lipasa pancreática que se encarga de un proceso intenso de degradación y que además degrada directamente los compuestos o las grasas a unidades más chiquititas, obteniendo los ácidos grasos y el glicerol. Recuerden igual que la lipasa lingual lo hacía, la lipasa gástrica también, pero como les dije, el porcentaje entre esas otras dos por ahí no llega ni al 25 al 30%. ¿Sí? Toda la otra degradación importante la hace esta lipasa pancreática. Con respecto a las proteínas, fíjense, hemos ido viendo azúcar, lípido. Con respecto a las proteínas, tenemos estas dos enzimas que actúan sobre toda la cadena y esta tercera sobre un extremo que actúan sobre proteínas. Tripsina y quimiotripsina lo que hacen es degradar el polipéptido a un péptido más chico. Recuerden que la pepsina que vimos recién me degrada proteínas a polipéptidos. Entonces, después el polipéptido es atacado por la tripsina y por la quimiotripsina y libera sustancias más chiquititas como por ejemplo los dipéptidos. Después tenemos las carboxipeptiasas que atacan a esos polipéptidos, pero que los van atacando desde el extremo carboxilo. Por eso se llaman carboxipeptiasas, para degradar sustancias más chiquititas y obtener las unidades como más pequeñas que son los dipéptidos. ¿Sí? O sea, los más pequeños son los aminoácidos, pero lo más pequeño dentro de las uniones peptídicas. Y estos dos actúan sobre ácidos nucleicos. O sea, degrado ADN a nucleótidos o degrado, las ribonucleasas degradan ARN, ¿sí? A nucleótidos. No necesariamente yo tenga que usarlos como fuente estos más de nutrientes, pero sí degradar el ácido nucleico que viene desde el exterior. Yo nunca incorporo un ácido nucleico. O sea, no puedo incorporar, me como un pedazo de carne y de repente adquiero un gen nuevo porque como ADN de la vaca. No. O sea, el ácido nucleico se va a terminar degradando y obteniendo sus unidades básicas, esos nucleótidos que después son fuente, obviamente, para sintetizar otros ácidos nucleicos u otros compuestos, porque siguen actuando sobre el fosfatasas u otras enzimas, pero bueno, nunca van a introducirse y poder utilizarse como tal. Y después nos encontramos con las segregaciones. Bueno, el hígado compromete con la bilis nada más, ¿sí? O sea, que ya la nombramos recién, que va a participar justamente con la esterificación de las grasas y vamos a tener mañana bien el transporte de lípidos, pero la finalización de este proceso se lleva a cabo por las segregaciones del intestino delgado. ¿Por qué? El intestino delgado, primero, bueno, esta enteroquinasa, como dijimos, era la que activa nada más, o sea, no tiene efecto sobre los alimentos, sino que activa las otras enzimas. Pero la aminopeptiasa empieza a atacar al polipéptido del otro lado, obteniendo, digamos, dipéptidos o obteniendo también aminoácidos. Pero libera las dipeptidasas y todas estas son las disacaridasas. ¿Sí? O sea, dipeptidasa degrada los dipéptidos en aminoácidos y las disacaridasas degrada los disacáridos en monosacáridos. Incluso algunos compuestos, como los que estábamos viendo recién, o derivados de los ácidos nucleicos, también las fosfatasas los degradan y degradan estos nucleótidos en fosfato y nucleósidos. O sea que los reducen más. Entonces fíjense que yo ya obtengo unidades mucho más pequeñitas y estas unidades son las que después se pueden absorber. ¿Sí? O sea, como nutrientes. ¿En dónde? En el intestino, como vimos ayer. Es el que se encarga, obviamente, de este proceso. ¿Se entendió hasta ahí?
Obviamente se tienen que sentar a repasar, hacer unos buenos esquemas, pero ¿se entendió la función de cada uno? Sí. Bueno, entonces vemos la última partecita del tema de hoy, que es el control de la digestión, el cual, por un lado, va a depender del sistema nervioso, como nosotros ya sabemos. O sea, el sistema nervioso central puede hacer un procesamiento de la información del medio y comunicarlo a través del sistema nervioso central. ¿Qué significa un control sensorial con el contexto fisiológico? Significa, chicos, que yo puedo olfatear una comida o puedo sentir una campana por aprendizaje, como hacía Pavlov con el perro, y poder asociarlo a un proceso como, por ejemplo, la salivación. Eso significa la información sensorial, la proceso de acuerdo al contexto fisiológico. Porque puede haber algo que entre por los órganos de los sentidos y que ejecute una respuesta a través del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático, llevando a cabo una respuesta que aumente la segregación de las glándulas y el peristaltismo, si obviamente se ejecuta la estimulación del parasimpático, o inhibir las segregaciones del peristaltismo si se activa el simpático. Entonces, el miedo, como habíamos visto, tengo un ataque de miedo, de estrés, lo que sea, y esa información desde el contexto, por lo que pasó, se procesa en la corteza, baja al sistema simpático y el simpático paraliza el proceso de segregaciones y peristaltismo. Entonces, por ahí uno con un enojo, lo que sea, dice, se para y dice, bueno, listo, se me cortó la digestión, y sienten que se hace como un nudo en el estómago. Y por otro lado, como les estaba poniendo el ejemplo recién, hay determinadas señales del entorno, o hasta imaginar nada más. Imaginar determinado alimento y que me dé hambre, o que empiezas a agregar ácido al estómago o saliva a la boca. Y de ahí viene la frase, se me hace agua a la boca. ¿Sí? Entonces, por eso, hay un procesamiento externo a través de los órganos de los sentidos, asciende esa información, hace una comunicación con las estructuras del sistema nervioso central y se lo comunica al sistema nervioso autónomo. Pero el control endocrino es bastante más complejo y depende de muchas sustancias que también son liberadas por los órganos propios de este sistema digestivo. Entonces es importante ver a cada una de ellas. Algunas les van a servir como repaso porque ya las hemos visto, otras las hemos nombrado por lo menos en sistema endocrino al final, y otras las están conociendo por primera vez. Pero este sería como el listado que la facultad separó que tienen que conocer del control endocrino del propio sistema digestivo. Bueno, esta sí la tenían nombrada en endocrino y es una hormona que es secretada por el mismo estómago y actúa sobre el mismo estómago. La gastrina se empieza a secretar en el estómago cuando otras señales hacen que el estómago empiece a secretar ácido o pepsinógeno, que después se va a activar a pepsina, porque llega, por ejemplo, el bolo alimenticio al estómago, pero esa misma célula que detecta que ha llegado un alimento y que hace secretar gastrina, hace un circuito de retroalimentación positiva y secreta más cantidad. Entonces, ¿qué hace esa gastrina? Aumenta la segregación de jugo gástrico o aumenta las contracciones del estómago y del intestino también para que después se siga moviendo, digamos, el peristaltismo y se lleve a ese quimo que estaba en el estómago. Alguien lo va a tener que detener, porque si yo no detengo esto, imagínense que si yo no lo freno sigue produciendo ácido, sigue y el estómago se vacía y seguiría. Entonces, este proceso se lleva, la liberación de gastrina se lleva a cabo en el primer proceso de la digestión. Después hay otras enzimas que van a frenar esta segregación ácida y van a hacer todo lo contrario, van a fomentar en el intestino o en el páncreas las segregaciones. Por ejemplo, la colecistoquinina es una enzima que secreta el duodeno y que aumenta la liberación de enzimas pancreáticas y el vaciamiento de la vesícula biliar. ¿Cuándo pasa esto? Y cuando el alimento no está en el estómago, sino cuando ha salido del estómago y llega al duodeno, donde rápidamente yo necesito que se secrete enzimas pancreáticas para seguir el proceso de digestión, igual que la bilis, pero además porque tiene una alta concentración de bicarbonato y yo tengo que pisar, digamos, el pH tan ácido que viene desde el estómago. Chicos, yo en este cuadro les he hecho una síntesis de las hormonas importantes, pero ojo, en el cuadernillo tienen un cuadro en donde les dice hasta el pH en el cual actúa cada uno. Eso también se lo tienen que saber, ¿eh? Van a ver que en realidad la mayoría de estas
ejecutan su accionar con un pH básico, que va más o menos de 7,8 a 8, salvo obviamente las que tienen accionar dentro del estómago. O sea, el accionar, digo, de las enzimas y también de las hormonas en cuanto ejecutan su funcionamiento. O sea, la hormona le da la señal, obviamente, a la célula, pero después en el líquido está contenida la enzima porque es una secreción exógena, ¿sí? Entonces, obviamente lo van a tener en ese cuadrito donde les figuran las enzimas, pero digo, está relacionado con la liberación de las enzimas al llegarle esta hormona por sangre a esa célula. Después tenemos la bombecina, que la bombecina también la libera el estómago y la segunda porción del intestino, y aumenta la secreción de gastrina, pero aumenta también la secreción de colecistoquinina. Entonces fíjense que hace como un circuito doble. O sea, cuando todavía no termino, digamos, de vaciar el estómago, pero algo está llegando al intestino, porque al hacer un aumento en la secreción de gastrina estoy fomentando las funciones estomacales, pero al aumentar la colecistoquinina aumento el proceso de vaciamiento de la vesícula biliar y de las enzimas pancreáticas. Después, el enteroglucagón, no, esperen, me voy a saltear porque en realidad no me gusta el orden que tiene el colmillo, pero en realidad son más importantes estas porque va llegando el alimento y en realidad tiene una secreción, o sea, una función muy parecida a las que ya hemos visto. La secretina, por ejemplo, fíjense, también liberada por el duodeno, aumenta la secreción pancreática alcalina, no tanto de las enzimas digestivas, pero sí la secreción alcalina, o sea, la gran cantidad de bicarbonato, pero también aumenta la secreción de bilis. Esta la secreción y el vaciamiento, pero fíjense como que haces un complemento entre la colecistoquinina y la secretina, que son dos hormonas muy importantes secretadas por duodeno, que al fin y al cabo las dos fomentan a lo mismo, que se produzca más bilis y se secrete, y que se produzcan más enzimas y el agua con bicarbonato desde la vesícula y se libere. Todo a nivel del intestino para neutralizar el pH ácido que viene del estómago y para empezar a ejecutar el proceso de degradación ya desde ese, obviamente desde ese intestino. Y después, si bien esto es más químico, la motilina ya un poquito más abajo, que sería en la altura del ilion, aumenta la motilidad intestinal, significa aumenta la concentración de los movimientos peristálticos para que no solo haya un ejercicio, o sea, de degradación de tipo químico, sino mecánico también. Bien, ahora sí me vuelvo al enteroglucagón. El enteroglucagón se libera en el colon, o sea, en la porción final, y primero empieza a reducir drásticamente la segregación hacia el estómago, porque ya si estoy acabando el proceso de digestión y el estómago sigue secretando, lógicamente se va a autoperforar. Entonces, primero trata de frenar el inicio de todo esto. Pero además de esto, si me queda todavía toda esa glucosa o todos esos nutrientes que yo absorbí y pasaron a la sangre, lo que hace el enteroglucagón es tratar de aumentar la segregación de insulina para que la insulina después se encargue de meter esa glucosa que acabo de comer a cada una de las células. No solo a cada una de las células, sino que si me sobra, ¿qué hago? Voy al hígado y secreto glucógeno. Entonces, ese enteroglucagón compensa con la función de regulación sobre la glucemia, en la cual también va a participar la somatostatina. Recuerden que la somatostatina la liberaba, en realidad el páncreas nosotros nombramos, y nombramos algunas estructuras del sistema nervioso. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la somatostatina, hormona inhibidora del crecimiento, era liberada por el hipotálamo, y bueno, y me sumó un montón de estructuras en cuadernillo endocrino. Bueno, acá también sumamos que parte de las células del estómago y del duodeno también liberan somatostatina, que hace una inhibición masiva de todo. Entonces, ustedes ya saben que la somatostatina inhibe la insulina, inhibe el glucagón, inhibe, bueno, también inhibe la segregación de todo a nivel gastrointestinal, no solo del páncreas, sino que inhibe la segregación de ácido clorhídrico, de pepsina, de la secreción pancreática, de la secreción biliar, de lo que sea, o sea, trata de bloquear todo, de estabilizarlo, y como las otras hormonas van poniendo, digamos, un estímulo en los puntos en los cuales necesitan, la somatostatina trata de ser la mala onda, como dijimos, de la película, y tratar de neutralizar todo y decir, bueno, todo esto no, y listo. Y trato de regular en el no mientras que otros van sumando. Entonces,
por eso se secreta en distintos puntos de control dependiendo qué tan intenso sea la segregación de una determinada enzima por parte de un órgano del sistema digestivo. Entonces se van autocontrolando, o sea, esto trata de mantener el equilibrio en sangre, como todo. Bueno, y por último el PIG, que significa péptido inhibidor gástrico, secretado por el duodeno, es muy importante para que no se haga un agujero en el duodeno cuando viene la segregación ácida, obviamente, que viene desde el estómago, porque lo que hace es disminuir la motilidad del estómago y disminuir la velocidad de vaciamiento gástrico. Entonces lo que hace es como voy neutralizando al estómago para que se vaya frenando, o sea, inhibiendo al estómago en sus funciones de motilidad y de secreción ácida, para que toda esa sustancia se frene si ya llegó al duodeno. Fíjense, llego al duodeno, inhibo al estómago, y este mismo duodeno también lee todo el aumento de la liberación de la secreción alcalina, pancreática e intestinal, para frenar el estómago, y todo lo que llegó al intestino, bueno, se empieza a ejecutar en ese lugar las enzimas pancreáticas, de la bilis y intestinales, y se completa el proceso de digestión y de absorción. Bueno, ¿dudas, chicos? Por ahora no. Bueno, entonces nos encontramos mañana, bueno, los que